no pudiendo iniciar sesión en una aplicación. Hola Ana, tengo un problema con mi aplicación. Hola, Carlos. ¿Qué pasa? No puedo iniciar sesión. ¿Escribes bien tu correo? Sí, creo que sí. ¿Y la contraseña? También, pero no funciona. ¿Te sale un mensaje? Sí, dice error de inicio. Intenta otra vez despacio. Ok, lo intento. ¿Funciona ahora? No, sigue igual. ¿Olvidaste tu contraseña? No estoy seguro. Haz clic en Recuperar contraseña. Sí, aquí está. Escribe tu correo otra vez. Listo. Revisa tu correo. Sí, tengo un mensaje. Abre el enlace. Ya lo abro. Crea una nueva contraseña. Ok, escribo una nueva. Guarda los cambios. Listo. Intenta iniciar sesión otra vez. Ahora sí funciona. ¡Qué bien! Gracias por tu ayuda. De nada, Carlos. Ahora puedo usar la aplicación. Perfecto. Gracias otra vez. Con gusto. Olvidando la contraseña de una cuenta. Hola, Pedro. Necesito ayuda. Hola Laura. Claro. ¿Qué pasa? Olvidé mi contraseña. ¿De qué cuenta? De mi correo. Ah, eso es común. Sí, no puedo entrar. ¿Intentaste recordar la contraseña? Sí, pero no funciona. ¿Ves la opción Olvidé mi contraseña? Sí, está aquí. Haz clic ahí. Ya hice clic. Ahora escribe tu correo. Ok, lo escribo. ¿Te mandan un código? Sí, recibí un código. Escribe el código. Listo. Ahora crea una nueva contraseña. Sí, pongo una nueva. Usa algo fácil para recordar. Buena idea. ¿Ya terminaste? Sí, ya. Intenta entrar otra vez. Ok, intento ahora. ¿Funciona? Sí, ya puedo entrar. Perfecto. Gracias, Pedro. De nada, Laura. Me ayudaste mucho. Siempre. Ahora no olvido mi contraseña. Eso espero. Pidiendo ayuda para usar la banca móvil. Hola Ana, ¿puedes ayudarme con mi banca móvil? Claro, Carlos. ¿Qué problema tienes? No sé cómo entrar a la aplicación. ¿Ya la descargaste en tu teléfono? Sí, pero no recuerdo mi contraseña. Está bien. Puedes usar la opción de Olvidé mi contraseña. ¿Dónde está esa opción? Está abajo del espacio para escribir la contraseña. Ah, ya la veo. ¿Le doy clic? Sí, dale clic y sigue las instrucciones. Me pide mi número de cuenta. Escríbelo con cuidado. Listo, ahora me pide un código. Te mandan ese código por mensaje. Sí, ya me llegó. Perfecto. Escríbelo en la aplicación. Ya lo puse. Ahora crea una nueva contraseña.
¿Debe ser larga? Sí, mejor usa letras y números. Está bien, ya la hice. Muy bien. Ahora intenta entrar otra vez. Sí, ahora sí puedo entrar. Excelente. Ya puedes ver tu dinero. Sí, veo mi saldo. También puedes hacer transferencias. Eso es muy útil. Sí, es fácil después de aprender. Gracias por tu ayuda, Ana. ¿De nada, Carlos? ¿Con gusto? Ahora ya entiendo mejor la aplicación. Perfecto. Cualquier duda me dices. Claro, muchas gracias otra vez. Que tengas buen día. Igualmente, Ana. Configurando un teléfono nuevo. Hola, Sofía. Tengo un teléfono nuevo. ¡Qué bien, Laura! ¿Ya lo encendiste? Sí, pero no sé cómo configurarlo. No te preocupes, yo te ayudo. Gracias. Es mi primer teléfono moderno. Está bien. Primero, elige el idioma. Ya elegí español. Perfecto. Ahora conecta al Internet. Estoy buscando la red. Elige tu red de casa. Ya la encontré. Escribe la contraseña. Listo. Ya está conectado. Muy bien, ahora inicia sesión con tu cuenta. ¿Qué cuenta necesito? Una cuenta de correo electrónico. Tengo una. Voy a escribirla. Perfecto. Ahora la contraseña. Ya entré. Excelente. Ahora puedes descargar aplicaciones. ¿Cómo hago eso? Abre la tienda de aplicaciones. Ya la abrí. Busca las apps que necesitas. Quiero una para mensajes. Busca una popular. Ya la encontré. Dale instalar. Está descargando. Muy bien. Pronto estará lista. Ya terminó. Ábrela y configura tu perfil. Ya está funcionando. Perfecto. Ya sabes usar tu teléfono. Gracias, Sofía. Me ayudaste mucho. De nada, Laura. Es fácil con práctica. Sí, ahora me siento más segura. Me alegra escuchar eso. Vamos por un café después. Claro, me gusta la idea. Problemas con una videollamada que no funciona. Hola, Ana. ¿Me escuchas? Hola Luis, no te escucho bien. Creo que mi micrófono no funciona. Yo te veo, pero el sonido es muy bajo. Voy a revisar la configuración. Está bien, te espero. ¿Ahora me escuchas mejor? Un poco mejor, pero hay ruido. Tal vez es mi conexión. Sí, tu imagen se congela. Voy a cerrar otras aplicaciones. Buena idea. Listo. ¿Cómo está ahora? Mejor, pero todavía no perfecto. ¿Qué problema hoy? Sí, es muy frustrante. Voy a usar audífonos. Perfecto. Eso ayuda mucho. ¿Ahora? Sí, ahora te escucho claro. Genial. Sí, por fin. Perdón por el problema. No pasa nada. ¿Empezamos la reunión? Sí, claro. Gracias por tu paciencia. Gracias a ti. Entonces, ¿todo listo? Sí, todo listo. Perfecto. Continuamos. Vamos. No teniendo señal o conexión a Internet.
Hola, Pedro. ¿Tienes internet? Hola, Carla. No, no tengo señal. Yo tampoco. Es muy raro. Sí, normalmente funciona bien. ¿Reiniciaste el router? Sí, ya lo hice. ¿Y ahora? Sigue igual, sin conexión. ¿Qué problema? Necesito enviar un correo. Yo también. Tal vez es la compañía. Sí, puede ser un fallo general. Voy a revisar mi celular. Buena idea. Tampoco tengo datos. Entonces, es algo grande. Sí, parece. Voy a esperar unos minutos. Yo también. ¿Ya volvió? No todavía. ¡Qué mala suerte! Sí, hoy es importante. Espera. Creo que volvió. ¿En serio? Sí, ya tengo señal. Yo también. Ya funciona. ¡Qué bueno! Sí, al fin. Vamos a trabajar rápido. Sí, vamos. Descargando una aplicación por primera vez. Hola, Ana. Estoy descargando una aplicación. Hola, Carlos. ¿Qué aplicación es? Es una aplicación para aprender idiomas. ¡Qué bien! ¿Es gratis? Sí, es gratis, pero tiene opciones de pago. Ah, entiendo. ¿Es fácil de usar? Creo que sí, pero es mi primera vez. No te preocupes, yo te ayudo. Gracias, veo un botón que dice instalar. Sí, presiona ese botón. Listo, ahora está descargando. Perfecto. Espera un momento. Ya terminó. ¿Y ahora? Ahora, abre la aplicación. Me pide crear una cuenta. Puedes usar tu correo electrónico. Ok, estoy escribiendo mi correo. Bien, ahora crea una contraseña. Listo, ya tengo mi cuenta. Muy bien. ¿Qué ves ahora? Veo lecciones de vocabulario. Empieza con la primera lección. Sí, dice hola, adiós. Es básico, pero importante. Me gusta la aplicación. Me alegra, es muy útil. Gracias por tu ayuda, Ana. De nada, Carlos. Disfruta aprender. Recibiendo un mensaje sospechoso o posible fraude. Hola, Pedro. Recibí un mensaje raro. Hola, Laura. ¿Qué dice el mensaje? Dice que gané un premio. Eso suena sospechoso. Sí. También pide mis datos personales. No des información personal. ¿Crees que es fraude? Sí, probablemente es fraude. El mensaje tiene un enlace. No hagas clic en ese enlace. Está bien, no lo abro. ¿De qué número viene? Es un número desconocido. Entonces es más sospechoso. También dice que debo responder rápido. Eso es una señal de fraude. Gracias por decirme. Siempre es mejor tener cuidado. ¿Debo borrar el mensaje? Sí, bórralo y bloquea el número. Ok, ya lo borré. Muy bien, así estás segura. Me sentí un poco preocupada. Es normal, pero hiciste bien. Gracias por tu ayuda, Pedro. De nada, Laura. Estoy aquí para ayudarte.
pidiendo ayuda para usar WhatsApp u otra app. Hola, Ana. ¿Puedes ayudarme con mi teléfono? Claro, Carlos. ¿Qué necesitas? Quiero usar WhatsApp, pero no entiendo. No pasa nada. Es fácil. Gracias. Soy nuevo con esto. Mira, abre la aplicación aquí. Este icono verde. Sí, ese es. Toca ahí. Toca ahí. Toca ahí. Ya lo abrí. ¿Y ahora? Ahora ves tus chats. No tengo ningún chat. Vamos a crear uno nuevo. ¿Cómo hago eso? Presiona este botón. Ah, ya veo contactos. Elige a una persona. Voy a elegir a Luis. Perfecto. Ahora escribe un mensaje. Hola, Luis. Estoy probando WhatsApp. Muy bien. Ahora envíalo. ¿Este botón? Sí, la flecha. Ya lo envié. Muy bien. Lo hiciste perfecto. Gracias, Ana. De nada, Carlos. ¿Puedo enviar fotos también? Sí, mira este icono. Ah, qué interesante. Puedes enviar fotos y videos. Me gusta mucho. Es muy útil para hablar con amigos. Gracias por tu ayuda. Cuando quieras, Carlos. El celular se queda sin batería en un momento importante. Pedro, tengo un problema. ¿Qué pasa, Laura? Mi celular no tiene batería. ¿En serio? ¿Ahora? Sí, y espero un mensaje importante. ¡Qué mala suerte! Sí, estoy preocupada. ¿Traes cargador? No, lo olvidé en casa. Yo tengo uno en mi mochila. ¿De verdad? Sí, aquí está. Gracias, Pedro. Conecta tu celular. No prende todavía. Espera unos minutos. Estoy muy nerviosa. Tranquila, va a funcionar. Espero que sí. ¿Quién te va a escribir? Mi jefe del trabajo. Ah, es importante. Sí, mucho. Mira, ya aparece el símbolo. Sí, está cargando. ¡Qué bueno! Gracias por ayudarme. No hay problema. Eres muy amable. Solo quiero ayudarte. Ya prendió el celular. Perfecto. Ya tengo un mensaje. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias.